Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la razón que nos convoca todos los días. Esa es la razón que nos hace tanto bien la lectura, la meditación, la reflexión de las Escrituras, mientras buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos iniciamos en la lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra y asístenos con tu Espíritu para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nerón gobernaba Roma, quería tener una nueva ciudad y no encontró mejor manera que incendiarla y acusar a los cristianos de haber sido los responsables de aquel incendio. De manera que los cristianos estaban comenzando a ser perseguidos e injustamente considerados. Y San Pedro escribe para animar a los creyentes a mantenerse firmes y fieles y no ceder a la tentación de abandonar su fe por causa de las persecuciones. Y en el capítulo 1 de su primera carta nos desafía y anima de esta manera, no solo a los creyentes de aquellos días, sino a los creyentes que enfrentan dificultades de todos los tiempos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Él habla a extranjeros. El extranjero era el último de la fila, era menos que el pobre. Pero ese extranjero, si era elegido por Dios, entonces era lo máximo, porque nadie tiene más que aquel que elegido por Dios acepta la salvación. Y fue elegido según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre, la plenitud de la divinidad en favor de aquel que está queriendo vivir como Dios manda. Por eso la gracia y la paz pueden abundar. En el versículo 3 empieza una alabanza a Dios por la esperanza viva. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Por Cristo tenemos esa esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. O sea, por tener la esperanza viva tenemos una herencia que no se destruye, que no se contamina, que no se marchita. Y esa herencia es tan segura que está reservada en el cielo para ustedes. Así que Pedro les decía a los perseguidos de aquellos días y a los sufrientes de estos días, tengan una esperanza viva. Hay una herencia segura, hay una esperanza viva. Versículo 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y el versículo 7 dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Las pruebas, las dificultades, el sufrimiento pone en evidencia el valor y la calidad de nuestra fe.
la que sometida al fuego, la que sometida a prueba, nos prepara también para el regreso del Señor. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Así como la gloria siguió a los sufrimientos de Cristo, la gloria también sigue al sufrimiento del creyente. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Desde el versículo 13 en adelante hay un desafío a vivir una vida santa. Y el desafío está establecido en estos términos. Por esto, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. No son de este mundo, por lo tanto no se amolden a este mundo. No se contagien, no imiten, no cedan a las tentaciones de un mundo que camina de espaldas a Dios. Ustedes son peregrinos de este mundo, caminan en otra dirección, caminan hacia la eternidad. Versículo 18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio del rescate no es con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Somos tan valiosos que hemos sido rescatados por lo más valioso que el cielo tenía. No es por oro, no es por plata, es por la sangre de Cristo, es por la vida del Hijo de Dios, que murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso quienes eran o quienes son perseguidos, quienes enfrentan dificultades, tienen que animarse al saber cuán valiosos somos a la luz del valor que nos da los méritos, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora, que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Porque ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes.
y porque Dios y porque su palabra viven y permanecen para siempre, los que reciben su palabra, los reciben a Él, también vivirán y permanecerán para siempre. En este momento yo quiero refugiarme una vez más en Dios y en su palabra, porque anhelo de todo corazón, con Él, vivir y permanecer para siempre. ¿Y usted? ¿Y nosotros? Vamos a darle nuestra respuesta a Dios a través de la oración. Señor, nos colocamos en tus manos porque queremos, junto a ti y a tu palabra, vivir y permanecer para siempre. Bendice a nuestros queridos hermanos, amigos, sus necesidades, sus luchas, sus problemas. Dales fuerza frente a la tentación, frente a las pruebas, frente a las adversidades. Que sientan tu abrazo de manera especial en este momento y que así vivamos siempre al amparo de tu abrazo y de tus promesas. Nada merecemos, pero agradecidos te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos despedimos y será hasta mañana, si Dios quiere.